La urbanización, por su amplitud y su ritmo, afecta el equilibrio territorial y urbano de la gran mayoría de países en desarrollo, donde se crean interacciones entre lo rural y lo urbano, más conocido como interfase. En el presente trabajo, se trata de demostrar a la edificación como un punto de interfase planificado según el contexto geográfico y cultural existente, teniendo como recursos la historia y la relación que conlleva esta para su ubicación y posteriormente su construcción y cómo ha ido cambiando su uso con el tiempo, pero mantiene su valor como referente de transición. El término interfase suele usarse para referirse a la expresión espacial resultante de las interacciones entre lo rural y lo urbano. Es llamar a cierta porción espacial de ese lugar de encuentro como zona de transición urbano-rural. En consecuencia, este espacio es entendido de muchas maneras, unas veces como el límite de la ciudad, otras como una zona de amortiguación o como influencia de usos de suelos, entre otros. No obstante, nuestra posibilidad de interpretación que el proyecto de investigación ha adaptado con fines operativos se fija más en los procesos territoriales que se dan en la interfase. Así entendida, la interfase es entonces un espacio geográfico de carácter sistémico, complejo, heterogéneo, delimitable, aunque de difícil inclusión en las zonificaciones de uso de suelo vigentes, según la planeación formal. Un campo relacional en proceso y en continua construcción y transformación. ¿Es el edificio un elemento de interfase? Es y no es, o sea, no es que esto cumpla un rol de interfase porque que cuando se hizo el edificio esto tenía que cumplir un rol de interfase entre la ciudad y Vallecito. Pero sí el edificio funciona como un pivot. ¿De qué forma se integra al entorno? Si esto hubieran sido unos edificios aterrazaditos, quizás se hubiera tenido una mayor integración. Pero este es un edificio evidentemente industrial, es una nave grande, no intentaba hacer más. Pero la forma continua de la arquitectura sí sirve de pivot, eso sí. En resumen, la ubicación estratégica del proyecto, distanciada de la ciudad y en una parte alta, funcionó como un pivot, una figura central, la cual no entraba en conflicto con la parcelación existente de la ciudad y la forma orgánica de Vallecito, logrando ser una interfase entre las dos organizaciones espaciales. Anteriormente, el Instituto del Sur realizaba clases en la calle Palacio Viejo, al frente del diario El Pueblo, en el centro histórico. Actualmente, el edificio funciona como Centro de las Artes de la Universidad Católica de San Pablo, ya que tienen un mismo promotor las dos instituciones. Al recibir una donación por parte de la cervecería, deciden trasladar las clases hacia el edificio abandonado de la Cervecería del Sur, convirtiéndose en el actual edificio I-Sur. El patrimonio industrial es quizá un término poco frecuentado y recién utilizado en el Perú en el siglo XIX, el cual consta de una estructura metálica. Diálogo entre lo patrimonial y lo contemporáneo. Al ingresar, se te abre el espacio. Inconscientemente levantas la vista y lo primero que se ve son las estructuras originales que van direccionando y dando un efecto de continuidad, evidenciando la contemporaneidad. Se genera una suerte de diálogo entre lo patrimonial y lo contemporáneo. Nuestra edificación ha reunido con los requisitos. No obstante, el cambio de uso puso en marcha a la mente creativa del arquitecto Berolatti, el cual decidió un sistema constructivo de drywall desmontable, el cual no modifica al edificio original. Ese es el terreno prácticamente. Tiene doble altura, entonces nosotros hicimos 2 pisos.
2 crujías de aulas, un pasillo central, que es la vocación natural, 2 pisos, teníamos ya las ventanas listas, pero para resaltar justamente esta estructura, tratamos de hacer lo más ligero posible. O sea, quiere decir que no hemos hecho 2 pisos cerrados, sino 2 pisos muy permeables entre uno y otro, para que esta estructura y la otra de acá, o sea, las columnas y las vigas, se luzcan. Entonces, de manera que resaltamos en la arquitectura que proponemos allí, resaltamos justamente estas características de una construcción, de una nave industrial. Y ahí es donde decimos que el edificio es lo más transparente posible. Entonces, acá la estructura industrial es la que claramente organiza el espacio y da la pauta del ritmo de las circulaciones y las modulaciones de aulas, etc. Como se ve, la estructura es de gran altura, debido a su anterior uso, donde la escala que se medía era el de la máquina. La edificación conserva las vigas y columnas existentes. La estructura metálica presenta vigas en H con remaches y columnas. En su interior, se observa que a pesar de las modificaciones hechas, aún persiste en algunas áreas la escala de la máquina, lo cual enriquece y favorece a los usuarios que emplean esa zona. Sin embargo, otras han perdido ese valor debido al retaseo del espacio, convirtiendo la escala imponente anterior en una escala relativa a la persona. Este es uno de los pocos edificios en que, a pesar del tiempo, ha podido sostenerse. No obstante, este tal vez en un futuro cambie de uso debido a la flexibilidad del mismo. El análisis que se dio al edificio, surge la incógnita de que si la característica más importante de la edificación es como arquitectura patrimonial industrial, ¿o es quizás su rol de interfase el que más valor le da a la ciudad? En la recopilación de datos que hallamos se denota que lo que más destaca del edificio es su rol en la arquitectura como interfase. No obstante, esta es nuestra opinión.